Contexto económico. Daniel González, muy buenos días. Y bueno, pues el Fed eleva la tasa. Así es, pero el tema relevante, más allá de que el Fed eleva la tasa, tiene que ver con que el peso vive Mexican Moment o optimismo en el mercado de divisas, y como lo maneja en su artículo de hoy Enrique Campos, la tregua del peso al más viejo estilo de Mario Benedetti, ¿verdad? Y es que la moneda mexicana se apreció por 8 sesiones consecutivas. Todavía el cierre de la actividad del día de ayer, el tipo de cambio a la compra cerró en los 18.25 cerró a los 18.25 a la venta y a los 17.45 a la compra, valores que no habíamos visto desde el 18 de agosto del 2016. Y al día de hoy, respecto a hace un año, estamos hablando de que el tipo de cambio se encontraba en los 19.25 a la venta, ha tenido una apreciación del 14 de junio de 2016 al 14 de junio de 2017 de un 5.2%. Pero si nosotros lo comparamos del 23 de enero a la fecha, la apreciación ha sido de un 16% aproximadamente. Esto nos lleva a realizar dos preguntas, me parece. La primera es, ¿qué factores han generado este refortalecimiento del peso, este Mexican Moment, como lo titula, como lo encabeza El Economista, el diario? Y la segunda pregunta es si el peso continuará con esta trayectoria. A diferencia de los años previos que tuvimos durante 2013, durante parte del 2014, en donde se hablaba del superpeso, las condiciones económicas son distintas a lo que se está presentando el día de hoy. La primera de estas diferencias es el precio del petróleo, y que el gobierno federal tenía recursos por los precios del petróleo a manos llenas. La otra condicionante es que la política monetaria en Estados Unidos, hablando del incremento de las tasas de interés, era mucho más laxa y teníamos su tasa de referencia entre el 0 y el 0.25. Hoy la vamos a ver del 1 al 1.25, la tasa de referencia, después de la modificación del día de ayer por parte de la FEF. Y el tercer factor por el que se hablaba del superpeso en aquellos años es que México tenía relativamente finanzas públicas sanas y su nivel de endeudamiento no era tan alto como el que se está presentando al día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se están presentando para el fortalecimiento del tipo de cambio al día de hoy? Me parece que la primera de ellas es que el tipo de cambio no regresa a los 13 pesos por dólar, por supuesto, y bueno, ya tocando los temas, es que la anticipación del incremento de la tasa de interés por parte de la FED que se presenta el día de ayer es un factor importante. Recordemos que a finales del 2016 la Reserva Federal, a través de su Comité Federal de Mercado Abierto, nos anunció posiblemente 3 incrementos en su tasa de interés, y ya llevamos 2 este año. El día de ayer se maneja una modificación de 0.25 que va del 1 al 1.25, pero también nos hablan de que al final del año están estimando la tasa de referencia en Estados Unidos en el 1.40, entonces al menos nos queda un incremento más, si no es que 2 en lo que resta del año, y esto va generando cierta certidumbre en los mercados financieros. La segunda condición es que la publicación de datos de inflación en Estados Unidos no cubrió con la expectativa de variación inflacionaria. Se esperaba un incremento anual del 2% y la inflación en Estados Unidos fue del 1.9%. Es decir, tenemos 3 meses consecutivos en Estados Unidos donde la proyección de inflación ha sido menor de la esperada, desde el 2.7% que se presenta de febrero. Es decir, no se ha sobrecalentado la actividad económica en Estados Unidos, lo que ha dado cierta certidumbre al mercado. Y el tercer factor que tiene que ver con esta revalorización del tipo de cambio del peso respecto al dólar es que la mejor divisa de los mercados emergentes en lo que llevamos de este año se ha fortalecido porque la propuesta fiscal expansiva que trató de presentar Donald Trump no se ha materializado, y de esta manera pues no hemos tenido los efectos que se esperaban del gobierno de Donald Trump, que también tiene que ver con las promesas del muro y el final de las condiciones del comercio internacional con aquel país. Y el cuarto y último factor que estamos considerando es el escenario positivo que viven los mercados internacionales, con tasas de crecimiento en Japón un poquito más allá de lo que se esperaba, y la estabilidad económica en Europa, que también ha generado un crecimiento relevante. La última,
tema internacional que estuvo ahí presente fue la elección de Francia, que fue sorteado bien por parte de los escenarios internacionales. De hecho, la proyección es que el tipo de cambio pueda alcanzar los 17.70, pero esto será en el corto plazo. ¿Hasta qué momento vamos a poder ver este comportamiento? Bueno, este comportamiento, de acuerdo a lo que nosotros estamos considerando, tiene que ver con, primero, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que empieza a finales de agosto. Y entonces tenemos algo así como mes y medio, 6 semanas, 5 semanas de este comportamiento del tipo de cambio. El segundo factor que puede modificar esta tendencia del tipo de cambio tiene que ver con la elección presidencial de 2018 para México. Y otro factor que está relacionado, pero no necesariamente es el mismo, son las posibilidades de triunfo de Andrés Manuel que se vayan presentando a lo largo del año. Si los diferenciales en las encuestas suelen ser un poquito más altos, suelen ser mayores, esto va a generar incertidumbre porque Andrés Manuel ha dicho abiertamente que está en contra de las reformas estructurales que se presentaron en 2012 y en 2013. Y el otro factor que puede hacer que cambie la dinámica del tipo de cambio es que estamos hablando ya de que el nuevo termómetro del tipo de cambio serán las encuestas que se empiecen a presentar cada mes en el terreno electoral, sin contar que debemos recordar que la mayoría de los norteamericanos votaron por una política económica restriccionista, con restricciones, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la fortaleza o no que tenga Donald Trump actualmente dentro de su gobierno, sino con una dinámica que se está generando en el vecino país y que sigue presente y que puede afectar en los próximos meses la dinámica económica de nuestro país. Entonces, respondiendo ya también la segunda pregunta, parece que el tipo de cambio se comportará de esta manera en el corto plazo, pero a partir de septiembre vamos a ver estos incrementos del dólar respecto al peso, porque a mí me parece que el tema que debemos de tomar en cuenta es que las condiciones económicas de México no se han modificado. Lo que se ha modificado es un tema de expectativas. Mientras la economía mexicana siga dependiendo de las expectativas económicas y no transforme su comportamiento económico, vamos a seguir viendo estos vaivenes tan abruptos que son la constante en la economía mexicana. Entonces, quiere decir que no podemos echar las campanas a vuelo y esperar un segundo semestre menos ominoso que el que tuvimos el primero. De hecho, el planteamiento es que el tipo de cambio pueda cerrar en el 2017 en los 19 pesos por dólar. Entonces, esto nos habla de que al último trimestre del año 2017 seguramente vamos a ver digamos que ajuste de la política económica en nuestro país. Y el otro factor es que las condiciones de consumo se han venido reduciendo en nuestro país del 9% a principio del año, hoy han venido a la baja, y el otro factor es el tema inflacionario, que el mes pasado tuvimos el récord histórico de inflación en los últimos 9 años, que fue el 6%. Oye, Daniel, pero ya estamos muy cerca de 2018 y seguramente el gobierno federal hará todo lo posible para poder maquillar la economía del país, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy mismo, ¿no? Que se liberan los precios de la gasolina. De la gasolina, ¿no? Este es un factor que va a seguir influyendo en el tema de la inflación, pero el otro tema bien importante y que perdimos de vista por un momento, Marcela, es que Agustín Carstens, que ha sido parte de esta estrategia de política monetaria muy importante y que ha ayudado a dar esta certidumbre a los mercados financieros que hacíamos referencia hace un momento, se va a ir el tercer trimestre de este año, y quizás las condiciones de política monetaria vayan a cambiar en nuestro país por quien pueda llegar a ocupar el lugar de Agustín Carstens. Y este es un tema que no podemos perder de vista y que no es menor. Muy bien, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González.